Después del debate entre Donald Trump y Kamala Harris, fue un buen momento para impartir un estudio bíblico sobre la religión y la política en una clase bíblica para adultos en mi iglesia. La mayoría que vinieron no eran miembros, pero se interesaron sobre el tema. Los Estados Unidos está políticamente polarizado y los dos candidatos presidenciales, Trump y Harris, despertaron reacciones increíblemente fuertes. Aunque la mayoría de los presentes en la clase eran más conservadores, normalmente es así como se perciben los latinos, los rasgos inusuales de Donald y Kamala hicieron que muchos se mostraran nerviosos a la hora de hablar sobre ellos. Sin embargo, como en mi congregación hay muchos nuevos inmigrantes que no pueden aún votar, aproveché la oportunidad para hablar sobre el tema desde una perspectiva bíblica luterana confesional. Utilicé un libro como base, Good and Bad Ways to Think About Religion and Politics, maneras buenas y malas de pensar sobre religión y política. Mi intención fue, con un enfoque luterano sobre la doctrina de los dos reinos, evitar las discusiones, malos entendidos y disgustos entre los hermanos que atendieron. No quería que los buenos cristianos se pelearan entre sí, pero también enfatizar la libertad que tengo como cristiano dado por Cristo Jesús para vivir como ciudadano. Al principio describí la importante distinción luterana sobre las dos maneras en que Dios reina, exclusivamente a través de la ley con su mano izquierda y a través de la ley y el evangelio con su mano derecha. Quería enraizar la identidad cristiana en la clase sobre la obra del reino de la mano derecha de Dios, que consiste en la proclamación del evangelio por parte de la iglesia y el don gratuito de la gracia en Cristo al alma arrepentida. Sin embargo, antes de la buena noticia de la gracia de Dios, teníamos que prestar atención al segundo uso de la ley. Yo hablé sobre los usos de la ley en este video, que nos muestra un espejo para revelar nuestro pecado y nuestra necesidad de gracia. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia. Después de reconocer que somos todos mendigos ante Dios, pues no podemos contribuir y ofrecer nada para nuestra salvación, el Espíritu Santo abre nuestros corazones a esa gracia extravagante de Dios en Cristo y somos capaces de recibirla. Eso nos convierte en santos comunes ante Dios, no por nuestra obediencia heroica, sino más bien por la gracia justificadora de Dios en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 2, versículo 8. Con ese énfasis inicial, los participantes encontraron gran consuelo y solidaridad al unirse en torno al único Rey, Jesucristo. Él es la obra de la mano derecha de Dios. Él es nuestra primera lealtad, el garante de nuestro destino eterno con Dios. La conciencia de esa profunda verdad por parte de los participantes en el estudio significó además que somos hermanas y hermanos en Cristo, nuestro único Rey. Ahora estábamos listos para abordar temas políticos más divisivos. Eso significaba ahondar en nuestra vida cotidiana en esta tierra, donde Dios reina con su mano izquierda, la ley, que incluye el ámbito de la política. La ley no es solo una ley escrita y codificada, sino toda la obra de Dios a través de muchos agentes para mantener una medida de justicia y orden en el mundo. Dios ha instituido y mantenido órdenes de creación, o para usar la frase de Dietrich Bonhoeffer, lugares de responsabilidad para estos propósitos. Hay 4 de estos lugares de responsabilidad: el matrimonio y la vida familiar, el trabajo, la política y la iglesia. Cuando los seres humanos llevan a cabo la voluntad de Dios en ellos, el mundo experimenta una medida de paz y armonía. Los seres humanos, sin embargo, son pecadores
y sus instituciones, incluida la política, están llenas de conflictos que surgen entre seres humanos pecadores. Estos conflictos son magnificados por grupos poderosos cuando sus intereses chocan. El diablo utiliza las propensiones humanas pecaminosas para alejar a los seres humanos de conductas que contribuyen al orden y la justicia y llevarlos hacia conductas que generan caos y violencia. Los luteranos somos realistas en cuanto a la probabilidad de que se produzcan tales perturbaciones y conflictos en la vida. Admitimos que nuestras propias acciones están distorsionadas por el pecado y que incluso contribuimos al problema. ¿Se supone entonces que debemos escapar de la vida perturbada de la política? No. Lutero pensaba que los cristianos tenían vocación de ciudadanos. De hecho, la Reforma buscó proporcionar educación a todos los niños para que pudieran convertirse en ciudadanos responsables. Lutero dedicó mucho tiempo y esfuerzo a persuadir a los príncipes para que actuaran con justicia, aunque a veces se excedía. Por ejemplo, nos estremecemos ante sus violentas denuncias de los judíos y los campesinos rebeldes. Volvamos al estudio bíblico. Todos en la clase reconocían su responsabilidad de ser buenos ciudadanos, pero eso no significaba que todos tuvieran la idea correcta sobre la relación entre sus convicciones cristianas y sus acciones políticas. Yo tuve que explicar que la separación de la Iglesia y el Estado no significaba la separación de la religión y la política. También tuve que aclarar que la afirmación secularista de que la primera enmienda en la Constitución estadounidense que separa la Iglesia y el Estado no significaba que era ilegítimo que los cristianos ejercieran sus convicciones morales basadas en la religión en el ámbito público de la política. Nada podría estar más lejos de la verdad. Los padres fundadores de los Estados Unidos de América escribieron la primera enmienda para hacer una separación institucional entre la Iglesia y el Estado. No querían una iglesia estatal a nivel nacional, pero sí querían que las iglesias y los cristianos individuales fueran libres de ejercer sus convicciones religiosas. Los estadounidenses han hecho eso desde el comienzo de nuestro país. Uno no puede entender la historia estadounidense sin notar la animada interacción entre la religión y la política. Otra mala noción que tenían algunas personas en nuestro estudio era que ser cristiano significaba ser republicano o demócrata, o cualquier otro partido político. Primero, la Biblia no habla de partidos políticos. Segundo, las escrituras no fusionan el cristianismo con un partido político específico. Esa fusión es peligrosa porque niega la naturaleza trascendente del Evangelio y reduce a la iglesia a un grupo de intereses terrenales. Religioniza la política y politiza la religión, una combinación letal. Tercero, y más importante, nuestro Rey Jesucristo vino para todos los seres humanos. Por causa del pecado no hay ser humano perfecto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La gracia de Dios es ofrecida a todos, sin distinción o acepción de personas. La mayoría de los participantes en el estudio sabían que no era bueno separar o fusionar la religión y la política, pero se preguntaban cómo ejercitar sus convicciones morales cristianas fundamentales. Propuse que nuestras convicciones religiosas deberían comprometer críticamente nuestra política. Sin embargo, ese compromiso no es una cuestión sencilla. Hay muchos pasos que damos desde nuestras convicciones bíblicas y teológicas fundamentales hasta las ideologías, partidos y opciones políticas. En cada paso, los cristianos de buena voluntad e inteligencia a menudo divergen. Hay pocas opciones políticas cristianas en un sentido simple. Por ejemplo,
Tomemos la legislación sobre el salario mínimo. Un cristiano podría argumentar que es una justicia simple ofrecer un salario digno a la clase trabajadora. Sin embargo, otro podría argumentar que esa legislación simplemente aumenta el desempleo porque los empleadores automatizarán o reducirán su fuerza laboral. En cada argumento también hay otros juicios en juego, incluidos el interés propio, las filosofías económicas, los principios bíblicos relevantes, las tradiciones políticas familiares, la ubicación social y más. No es una cuestión sencilla. Los participantes del estudio reconocieron la complejidad de hacer tales juicios. Adquirieron una dosis de humildad y como el Espíritu Santo nos había unido bajo un solo rey, podíamos concedernos unos a otros una buena dosis de tolerancia en el otro reino de Dios, el de su mano izquierda, la ley. Esta profunda constatación produjo resultados asombrosos. Una hermana exclamó: "Estoy muy contenta de estar en una iglesia que tiene una visión muy clara sobre la religión y la política". Otros empezaron a decir públicamente después del estudio cómo relacionarían con hermanos y hermanas que tenían una visión política diferente a la de ellos. Yo me quedé asombrado y complacido al escuchar estos comentarios. Realmente podíamos practicar la enseñanza luterana de los dos reinos, un rey, pero dos reinos. Sin embargo, este reconocimiento de la libertad cristiana por parte de los participantes del estudio bíblico no significa que todo fuera aceptable. Estábamos de acuerdo en que algunas decisiones políticas sobre el racismo y la discriminación manifiesto, por ejemplo, estaban fuera de lugar, junto con el aborto, la supresión de la libertad de expresión religiosa o el suicidio administrado por médicos. Pero en lo que respecta a muchas opciones políticas, los cristianos arraigados en su único rey podían respetarse y tolerarse mutuamente independientemente de su posición en el otro reino, el mundo político.